Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. En uno de sus más duros discursos, el presidente Gustavo Petro hizo hoy fuertes críticas a quienes ostentan el poder en Colombia. Dijo que no quieren la verdad para que haya impunidad. Hemos estado gobernados por criminales, fueron sus palabras textuales. El pronunciamiento lo hizo desde el Centro de Memoria Histórica en Bogotá, donde aseguró que políticos, empresarios y militares, entre otros, han ocultado la verdad para que haya impunidad. El presidente les dio crédito a las confesiones y acusaciones de Salvatore Mancuso, quien mencionó con nombres propios ante la JEP quienes patrocinaron y se aliaron con los paramilitares. Además, le pidió a la justicia actuar o, si no, advirtió de nuevo, irá a la Corte Penal Internacional. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La operación de búsqueda y rescate de los menores de edad indígenas que iban en la avioneta accidentada en el Guaviare hace 26 días entró en un momento clave. Más de 200 miembros de la fuerza pública están en la selva tratando de determinar la ubicación de las 2 niñas y los 2 niños, quienes han dejado aparentes señales de supervivencia a lo largo del camino que posiblemente han recorrido. La directora del ICBF le contó a Noticentro 1 CMI los detalles de la compleja operación. Ampliación de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Tragedia en el sector de las ferias en el occidente de Bogotá. 4 personas de una misma familia murieron por la inhalación de gases. Entre las víctimas hay una niña de 3 años. La policía de Bogotá afirmó que se trató de una olla que quedó a medio prender en una estufa a gas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia advierte que lanzaría un ataque nuclear preventivo si siguen llegando armas a Ucrania desde Occidente. El gobierno de Estados Unidos extiende la fecha límite para llegar a un acuerdo por el techo de la deuda. El Papa Francisco suspende su agenda de audiencias porque padece un estado febril. Por acosar a la prensa, la justicia brasilera multa al expresidente Jair Bolsonaro. Cuba aprueba ley de comunicación social que recrudece la censura y desconoce a la prensa independiente. Pánico en el aire. Un pasajero descontrolado abrió la puerta de emergencia del avión en pleno vuelo. El ex esposo de Corina Larsen la acusa de traicionar al rey Juan Carlos I y de quedarse con todo el dinero. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Rusia amenazó a Ucrania y a Occidente con el lanzamiento de un ataque nuclear preventivo si Kiev sigue recibiendo armas de sus aliados. La amenaza nuclear en el mundo ha vuelto a salir a escena tras las últimas declaraciones de Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. En declaraciones a la prensa, Medvedev advirtió que su país lanzará un ataque nuclear preventivo en caso de que Ucrania reciba armas nucleares, una posibilidad que Medvedev no ha descartado. Hay leyes de la guerra que son irreversibles. Si se entregan armas nucleares, sería necesario llevar a cabo un ataque preventivo. Agregó que los países de la OTAN amplían los tipos de armamentos que envían a Ucrania y que al régimen de Kiev probablemente le darán aviones F-16 y quizás armas nucleares. Pero eso significará que sobre ellos caerán misiles con cargas nucleares. Las declaraciones del exmandatario se producen después de que este jueves el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunciará el comienzo del traslado de armas nucleares tácticas rusas al territorio de su país vecino de Ucrania. Y los asaltos en Rusia y Ucrania no cesan. Esta vez algunos edificios en el centro de una ciudad rusa sufrieron la arremetida de bombardeos aéreos. Un ataque con drones dañó parte de la fachada de edificios en la ciudad rusa de Krasnodar, rompiendo ventanas y alarmando a toda la comunidad que no esperaba las explosiones. Sin embargo, los residentes de la zona salieron ilesos y no se registró ninguna víctima mortal. Este fue el último bombardeo aéreo identificado contra las regiones cercanas a Ucrania. El suceso, del que aún no se sabe el autor, sorprendió a toda la población del suroeste de Rusia, que en medio de la guerra no había sido blanco de atentados y hasta el momento había pasado como una de las zonas poco afectadas.
Horas antes, un bombardeo ruso con misiles destrozó una clínica en la ciudad de Dnipro, al sureste ucraniano, dejando al menos 2 muertos y 23 heridos. Y en el oeste del país se oyeron ataques durante toda la noche. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió la fecha límite para un acuerdo sobre la ampliación del techo de la deuda, pero advirtió dificultades si se llega a una suspensión de pagos. Hay algo más de tiempo para la negociación en Estados Unidos del techo de deuda, que sigue estancada a pesar de los pañitos de agua tibia de Biden y los republicanos. En una carta, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, informó que el límite máximo de deuda proyectado se extiende hasta el 5 de junio, 4 días más de lo estimado previamente. Sin embargo, Yellen renovó su advertencia al Congreso de que la falta de acción para aumentar el límite de endeudamiento causaría graves daños a los negocios y a la confianza de los consumidores. El llamado default llega cuando el gobierno ya no tiene suficiente colchón financiero para pagar todas sus deudas, después de haber agotado todas las medidas que ya ha estado utilizando desde enero para estirar los fondos existentes. A diferencia de la mayoría de países, Estados Unidos solo puede pedir prestado hasta el límite que marca el Congreso, el techo de deuda, que está en $31,4 billones, lo que requiere un acuerdo legislativo cada vez que el país necesita elevarlo para hacer frente a sus deudas. El Papa Francisco suspendió su agenda de audiencias porque padece un estado febril. El portavoz vaticano precisó que el pontífice no tuvo actividad oficial este viernes tras participar ayer de un acto con alcaldes latinoamericanos y otras personalidades en el que se le vio con buen aspecto. Un tribunal del Brasil condenó en segunda instancia al expresidente Jair Bolsonaro a pagar una indemnización de cerca de $10.000 por su acoso recurrente y daño moral a los periodistas. En la acusación contra el líder ultraderechista, que enfrenta diversos procesos judiciales desde que culminó su mandato el pasado 31 de diciembre, se le señala de haber incurrido en prácticas de asedio contra los comunicadores, cuyo honor e imagen había afectado con sus continuas descalificaciones al trabajo de la prensa profesional. 4 años. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, celebró un multitudinario acto en la bonaerense Plaza de Mayo en recuerdo del 20º aniversario de la asunción de su difunto esposo Néstor Kirchner como jefe de Estado de la nación austral. La líder izquierdista habló durante casi 1 hora en la que exaltó la memoria de su esposo, aunque evitó dar nombres sobre posibles candidatos a la presidencia provenientes de su partido, en un momento en el que Fernández ya descartó su postulación. El evento también estuvo marcado por la ausencia del presidente Alberto Fernández, quien reconoció no haber sido invitado, afirmando no sentirse contrariado por tal decisión. El Parlamento de Cuba aprobó por unanimidad la Ley de Comunicación Social, una norma que regula los contenidos de los medios en la isla y que desconoce a la prensa independiente como figura jurídica. En el texto aprobado se prohíbe, entre otras cosas, la divulgación de informaciones que puedan desestabilizar el Estado socialista, tanto en los medios como en el ciberespacio. De igual forma, se subraya que solo se reconoce la legalidad de los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista de Cuba. Un pasajero abrió la puerta de emergencia de un avión en pleno vuelo. Algunas personas a bordo del avión Airbus A321 de Asiana Airlines que aterrizaba en Corea del Sur intentaron detener a la persona, quien pudo abrir parcialmente la puerta, lo que provocó una ráfaga de aire dentro de la cabina que hirió levemente a 12 personas. La persona fue detenida por la policía del aeropuerto bajo sospecha de violar la ley de seguridad de aviación. El hecho está aún bajo investigación. El exmarido de Corina Larsen, quien fue amante del rey Juan Carlos I, destapó el acuerdo logrado entre ambos. El primer marido de Corina Larsen, Philip Atkins, un empresario británico que actualmente tiene una relación muy estrecha con el rey emérito, dio su versión sobre la donación de 65 millones de euros. Según Atkins, hubo un acuerdo entre Corina y el rey, y fue la empresaria la que tuvo la idea de que podía ayudar y que se podía crear una estructura financiera para proteger el capital del rey, como si fuese una herencia para futuros gastos de la casa de Juan Carlos I. ¿Qué pasó con el dinero? De acuerdo con Atkins, los hechos son que ella se terminó llevando todo, pero en un principio le había prometido al rey que la mitad de la suma, o sea un poco más de 32 millones de euros, ese fue el acuerdo que ella propuso, pero no se cumplió. Por
porque Corina nunca devolvió el dinero que le había donado Juan Carlos I, al que además ha acusado de extorsionarla y amenazarla por no reintegrarle los millones. Cabe mencionar que el emérito donó ese dinero 4 años después a Corina, cuando el banco suizo donde guardaba su fortuna comunicó a los gestores del monarca que los fondos debían abandonar la entidad. El banco Mirabaud no quería seguir formando parte de un entramado que rozaba el blanqueo de capitales. Neuralink, la compañía de neurotecnología de Elon Musk, dedicada al desarrollo de interfaces cerebro-computadora, anunció que fue autorizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para probar sus implantes cerebrales en humanos. La FDA aprobó los primeros ensayos clínicos en humanos de dispositivos fabricados por Neuralink, la empresa de implantes cerebrales de Elon Musk, que quiere pasar de los experimentos con monos jugando al Pong para pasar a los ensayos con humanos. Y es que esta compañía busca desarrollar un dispositivo capaz de tratar pacientes que sufran discapacidades causadas por desórdenes neurológicos mediante la estimulación cerebral directa. Según el propio Musk, a largo plazo se busca lograr una simbiosis total de la inteligencia artificial con la inteligencia biológica y de esta manera expandir las capacidades humanas. El implante neuronal desarrollado por esta empresa consta de unos microhilos que irán conectados al área del cerebro encargado de los movimientos. Por ahora, los prototipos del tamaño de una moneda han sido implantados en cráneos de animales, y la meta es que este dispositivo, que interpreta las señales cerebrales y transmite información a las computadoras mediante Bluetooth, pueda ser implantado en humanos en menos de 30 minutos y sin requerir anestesia. Muy buenas noches. El presidente de la República hizo hoy la más fuerte crítica a la impunidad, pues que según él ha vivido y vive Colombia, y reafirmó que si la Justicia Especial para la Paz, JEP, no investiga las denuncias hechas ante el mismo tribunal por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el mismo presidente, él mismo, recurrirá a la Corte Penal Internacional para combatir la impunidad. Pero el presidente dijo algo más grave, textualmente. Hemos sido gobernados por criminales. El presidente habló durante la entrega final por parte de la Comisión de la Verdad de todos sus archivos. En este acto público estuvo presente el doctor Roberto Carlos Vidal. Él es el presidente de la Justicia Especial para la Paz, JEP, y es nuestro invitado esta noche. Estuvo fuerte el presidente. Estuvo fuerte y enfático. Lo señaló a usted, doctor Vidal, cuando dijo: si usted no funciona, voy a recurrir a la Justicia Penal Internacional. Le traslado la obvia pregunta: ¿van a funcionar? Nosotros estamos funcionando, y tendría que decirle que ese es uno de los diálogos más importantes de la democracia, el que tuvo lugar hoy. El diálogo que hay entre el gobierno, el ejecutivo de un país, su presidente, y la justicia. Las demandas que hace dentro de un marco de separación de poderes un presidente frente a la rama judicial del país. En el caso nuestro no somos la rama, somos una institución judicial, pero son las demandas de verdad, de justicia, que hace el presidente en el contexto de esta transición que pretende sacarnos de la guerra. Y por eso yo creo que él tiene sus razones políticas para hacerlo, tiene el énfasis en la necesidad de la investigación, del establecimiento de la responsabilidad, de llegar a la verdad, y dentro de esa separación de poderes hace un reclamo legítimo a las instituciones judiciales respecto de lo que tenemos que hacer. Ahora usted me pregunta si lo estamos haciendo. Claro que lo estamos haciendo.
Lo está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, a 5 años de haber sido constituida, en la construcción de sus macrocasos y las grandes investigaciones que estamos haciendo. Pero no solo la jurisdicción, lo está haciendo la rama judicial del Estado colombiano. Es necesario recordar al país que la justicia transicional comenzó en 2005 con la justicia ordinaria. Dentro de los tribunales se crearon las salas de justicia y paz, que llevan 17 años juzgando a los grupos paramilitares. De esa investigación salieron evidencias tan fuertes como la parapolítica, como el conocimiento profundo que tenemos de la actividad de los paramilitares, que se complementa con las investigaciones que hacemos hoy en la JEP sobre la actividad de las antiguas FARC, la fuerza pública, terceros y antiguos funcionarios del Estado. Es un esfuerzo muy largo del Estado colombiano y de la justicia en Colombia, de una justicia transicional de mucha experiencia, muy reconocida, con mucho trabajo atrás, por esclarecer 50 años de complejo conflicto que producen todos esos debates políticos que son propios de la rama ejecutiva, que son propios del legislativo y de los organismos de control. Pero entonces, doctor Vidal, ¿para qué ustedes realizaron las audiencias que buena parte del país vio y escuchó con el señor Mancuso? Esta es una decisión que toma la sección de apelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, respondiendo a los clamores de las víctimas. Recuerde que la jurisdicción se debe a los derechos de las víctimas y ellos nos dijeron que había verdades sumamente importantes sobre el conflicto que tenían que ventilarse en la jurisdicción. A partir de esos clamores y examinando las posibilidades que nos daba la ley, nuestra sección de apelaciones abre una ventana, que es la posibilidad de que el señor Mancuso venga a la Jurisdicción Especial para la Paz a hacer aportes de verdad y a responder por una situación particular dentro de su participación en el conflicto. Esa situación particular es cuando él actuó en colisión con la fuerza pública como un miembro activo de la fuerza pública, dando y recibiendo órdenes dentro de ella. ¿Miembro activo? Sí, es porque cuando él actuó como paramilitar, eso lo juzga la justicia ordinaria, ¿sí? Cuando actuó como tercero, eso fue rechazado anteriormente por la jurisdicción. Aquí es que él era un miembro funcional de la fuerza pública que recibía órdenes o daba órdenes dentro de la estructura. Por eso lo estamos juzgando dentro de la competencia que nosotros tenemos para juzgar a los miembros de la fuerza pública. Esa es la pequeña ventana de competencia que ha abierto la jurisdicción y es lo que están examinando mis colegas. Si Mancuso, en estas audiencias públicas que conoció el país, ofreció información suficiente para demostrarle a la JEP que él actuó bajo esa condición y en esas circunstancias y que a partir de eso nosotros tendríamos competencia para incorporarlo dentro de nuestros juicios. ¿Pero sí la tienen o no? Eso es lo que están decidiendo mis colegas. Bueno, pero usted es miembro de la JEP. Sí, señor, pero esa es una decisión que está en manos de los jueces. Todavía no se ha tomado. De sus compañeros. De mis compañeros, sí. Los compañeros que recibieron la información de Mancuso. Pero, a ver, entonces, las denuncias que hizo Mancuso contra miembros que fueron de las fuerzas militares son las que ustedes van a investigar. Claro, él lo que... En este momento estamos decidiendo si él entra o no. Pero ¿cuál es la finalidad de todo esto? Nosotros tenemos nuestros macrocasos. En los macrocasos estamos investigando, entre otras, las situaciones de la fuerza pública. El país conoce bien nuestro caso sobre falsos positivos. Tenemos un caso particular que el año pasado anunciamos su apertura, que es los vínculos entre la actuación de la fuerza pública, los paramilitares y terceros, ¿sí? Dentro del destino de esta información que está dando Mancuso sobre eso,
sobre miembros de la fuerza pública, sobre funcionarios públicos, sobre terceros, incluso empresariales, que estuvieron vinculados en su actividad, lo que tendría el sentido es alimentar la investigación en el inmediato futuro sobre los casos que nosotros tenemos abiertos y que se están investigando en este momento en la JEP. Pero mire, doctor Vidal, el presidente dijo claramente esta mañana, si ustedes, y lo señaló usted, no actúan, voy a recurrir, dijo el presidente, a la Corte Penal Internacional. ¿Usted cree que será necesario que el presidente recurra a la Corte? Mire, los que han recurrido a la Corte Penal Internacional somos nosotros. Y me explico. En el mes pasado tuve la ocasión de visitar La Haya, que es la sede de la Corte Penal Internacional, y tener una conversación con las diversas autoridades de la Corte. El mensaje que nosotros llevamos es el siguiente. La Corte Penal y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha reconocido que la Justicia Especial para la Paz es una prueba fehaciente de la capacidad del Estado colombiano y de la voluntad del Estado colombiano para juzgar los más graves crímenes internacionales. Ahí estamos hablando de crímenes de guerra, ¿sí?, del crimen de genocidio, ¿sí?, esos crímenes y los crímenes contra la humanidad. Eso estuvo establecido hace 2 años en un documento suscrito por el fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Nosotros qué fuimos a decirle? Ustedes reconocen a la JEP, y es un reconocimiento internacional sumamente importante. Le hemos dicho, venga y abra una oficina en la JEP. Venga y abra la Corte Penal Internacional, abra una oficina. ¿Le pidió usted a la Corte? Le pedí yo a la Corte, pero ¿para qué? ¿Para qué? Pero primero, ¿aceptaron? Sí, señor. ¿Para qué? Eso, ¿para qué? Porque mire, lo que nosotros estamos investigando en este momento es difícil de investigar, es difícil de entender en el derecho internacional. No es un problema de Colombia solamente, sino en el derecho internacional. Lo que le hemos pedido a esa gente es, mándenos sus expertos y nosotros ponemos los expertos de la JEP y trabajemos juntos en temas claves que son tremendos, difíciles, aquí y allá. Le pongo un ejemplo. Tenemos un debate interno muy grueso en la JEP sobre los crímenes ambientales. ¿Cuándo el daño ambiental, el daño al territorio, que aquí es especialmente importante contra los territorios étnicos, constituye un crimen internacional? O cuando la violencia sexual o la violencia basada en género constituye un crimen internacional, o cuando la participación de empresas en violaciones graves de derechos humanos constituye un crimen internacional. Eso es lo que les hemos dicho a ellos, y ellos nos han dicho, efectivamente, esos son problemas que son muy graves, tanto en Colombia como en cualquier lugar del mundo. Y en este momento el fiscal viene dentro de 15 días a Colombia y vamos a abrir esa oficina, que es un grupo de trabajo conjunto entre la JEP y la Corte Penal Internacional, que está llamado a alimentar la práctica internacional. El fiscal general de la Constitución. De la Corte Penal Internacional. De la Corte, sí, que estuvo aquí. Él vino hace 2 años y viene en su nueva visita. Señor Khan. El señor Khan, sí, señor. ¿Y él viene a qué? Él viene a hacer un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de Colombia y, entre otras cosas, viene, lo hemos hablado en La Haya, a manifestar el apoyo que de manera irrestricta y sumamente importante le ha dado las Naciones Unidas a la iniciativa de justicia transicional en Colombia. Yamit, tuve la ocasión de estar en Nueva York reunido con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y es muy importante para nosotros descubrir esto. En este momento en que el Consejo de Seguridad tiene asuntos tan complejos como la guerra en Ucrania, que los divide a ellos, ¿no? Uno de los pocos temas en que hay consenso en el Consejo de Seguridad
entre los miembros permanentes y los miembros transitorios es el apoyo a la paz en Colombia y el apoyo a la justicia transicional y particularmente a la JEP. Eso para nosotros es un motivo de orgullo y también nos muestra cómo nos está viendo la comunidad internacional. Pero entonces, doctor Vidal, como consecuencia del discurso de esta mañana del presidente Petro, ¿no habrá más impunidad? Esa fue la notificación clara del presidente, ¿no? Que había impunidad, lo dijo reiteradamente, que no podía seguir existiendo impunidad en Colombia, que si no recurriría a la Corte. El presidente, el doctor Vidal, esta mañana, mirándolo y señalándolo, usted dijo claramente, dijo la palabra, hay que desbaratar la impunidad. ¿Cómo piensan ustedes hacerlo? Mire, el juzgamiento y la administración de justicia respecto a los más graves crímenes que ocurren dentro de los conflictos es un asunto de una inmensa complejidad. Le estoy diciendo que Alemania lleva 70 años juzgando los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que la Unión Soviética lleva 40 años juzgando los crímenes de la separación de sus naciones y la reintegración de Rusia. Nosotros tenemos un esfuerzo que a esta altura en justicia transicional ha comenzado por lo menos en 2005 hasta ahora. Son esfuerzos de largo aliento. La pregunta sobre la impunidad respecto de los crímenes de un conflicto se resuelve generacionalmente. Hemos podido avanzar en diversas, si quiere usted, capas de descubrimiento de la verdad. Y quisiera volver sobre el tema de las declaraciones de Mancuso. No, pero perdón un momentito. Según lo que usted acaba de decir, doctor Vidal, nos faltan 40 o 50 años, como faltan en Alemania, para esclarecer todos los delitos que durante 50 años se cometieron en Colombia. Pues sí, señor, se lo estoy diciendo de esa manera, porque además hay una distancia entre la legítima aspiración política del Ejecutivo, ¿sí?, respecto del conocimiento de todas las implicaciones del conflicto armado y lo que significa la actuación de una rama judicial. Una rama judicial no está llamada a producir noticia ni a resolver un asunto político. Está llamada a estabilizar un país. ¿Y cómo se estabiliza? Se estabiliza a través de las garantías judiciales. Por eso un proceso, imagínense, en un proceso no partimos de la verdad. Y volvamos al ejemplo que tenemos sobre la mesa. Es lo que dijo Mancuso en la televisión, ¿sí? Eso produce un impacto político. ¿Qué pasa con eso en una rama judicial seria, como es la colombiana y como somos nosotros? Eso pasa a un examen, a una confrontación de pruebas, a un aporte de pruebas específicas, a un cruce entre abogados. Todo lo que nos aporte Mancuso se lo tenemos que mandar a los abogados de las víctimas y ellos tienen que opinar. Ahí que le estoy hablando, que los tiempos judiciales son distintos. Pero ¿cuál es el sentido de los tiempos judiciales? No es una demora burocrática para hacer procedimientos, no. Aquí lo que está de por medio son las garantías. ¿Por qué? Porque la Justicia Especial para la Paz tiene que darle la garantía al presidente de que nosotros estamos luchando contra la impunidad, pero también tiene que darle la garantía a quienes están señalados por ese señor o quienes están señalados en el proceso de que tienen todas las oportunidades para defenderse. Eso es un tribunal, esa es la administración de justicia. Por eso estamos hablando de dos ritmos distintos. Por eso los tiempos del judicial se cuentan en décadas. Así funciona la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional se demora 10 años en juzgar a una persona. Por eso cuando a nosotros nos ven y nos dicen, ustedes han hecho imputaciones a todo el antiguo secretariado de las FARC por 23.000 secuestros, ¿sí? Y ellos han aceptado responsabilidad, eso es una cosa que no tiene precedente en el mundo. Cuando ustedes tienen 35 oficiales del ejército
¿sí? Y en 5 años han logrado que esas personas reconozcan crímenes de lesa humanidad. Eso no tiene precedente. Y de eso se trata, de una labor cuidadosa y de todas las garantías, porque no nos basta entonces con un tribunal escandaloso que simplemente tome decisiones y diga quién es el culpable. Aquí de lo que se trata es de unos tribunales serios, como es la justicia en Colombia, que puede darle garantías a todos los participantes, sean víctimas, sean perpetradores, la sociedad o el presidente de la República. Es decir, doctor Vidal, me estoy dando cuenta que con la anterior respuesta usted no me está respondiendo a mí, sino al propio presidente de la República, con base en lo que él dijo esta mañana. Porque, a ver, hombre, él mismo aceptó que podrían acusarlo de estar metiéndose en asuntos desconociendo la división de poderes. Al decir que si ustedes no fallan, él recurrirá a la Corte Penal. La respuesta que usted acaba de dar es una respuesta al presidente. Mire, yo sentí que la observación del presidente fue una observación respetuosa. Sí, claro. De la separación de poderes. Sí. Y en esos mismos términos me refiero a eso, porque entiendo que él tiene una legítima preocupación como mandatario sobre el destino de la verdad y de la situación de la verdad en este país que está en conflicto y en un conflicto que no ha terminado. Yo eso lo puedo entender y lo respeto. Pero por eso mismo, dentro de ese respeto, explico la diferencia que hay entre la aproximación que tiene el Ejecutivo y la aproximación que tiene el Judicial a los asuntos del conflicto y que nos producen tiempo, que nos producen espacios de participación, pero también pueden producir en muchas situaciones expectativas, algunas que se van a poder llenar y otras sin duda que no. Sí, es decir, el presidente dijo además en su discurso esta mañana que se refería a la JEP con respeto. Sí, señor. Y que no lo confundieran con desconocimiento de la separación de poderes. Sí. Usted ha respondido lo mismo. Le respondo con respeto. No exija ni pida que nosotros fallemos de la noche a la mañana. Exacto. Sí, señor, tal vez me siento representado en eso. Y bueno, ahora entonces sí, regresando al caso Mancuso, ¿para qué van ustedes a utilizar todas las denuncias que el señor Mancuso hizo en las audiencias con ustedes? Mire, hasta ahora no comienzan las denuncias. Él puso en conocimiento una cantidad de cosas. Esto va a tomar forma en los procesos que nosotros estamos investigando. La JEP tiene 11 macrocasos. Nosotros recibimos 1000 informes de las víctimas y las instituciones públicas e instituciones privadas. Con eso construimos estos casos que son el motivo de nuestras investigaciones. La información que él está ofreciendo y que tiene que comprometerse a sostener con pruebas concretas está llamada a alimentar esas investigaciones, esos casos. ¿Y para qué nosotros estamos buscando esa verdad? Para el objetivo central de la jurisdicción, la garantía de los derechos de las víctimas. Las víctimas, cuando hablamos con ellas en todo el país, ¿qué nos están pidiendo, Yamit? Nos están pidiendo, nosotros queremos saber por qué pasó esto, qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables, pero también entender cuál fue la dinámica del tema, primera petición que nos hacen, y la segunda, que es más compleja. Nos están diciendo, garantícenos la no repetición. Y ese es el objetivo de la jurisdicción, la verdad y la no repetición. Entonces, le termino reiterando, la información va a ir a los casos que buscan esos objetivos. El señor Mancuso está por regresar al país. Ya cumplió su pena en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con él o qué pasará con él cuando regrese a Colombia, si es que regresa? Mire, primero, no sabemos si va a regresar o no. Él está bajo la competencia y las decisiones de las autoridades de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay una autoridad adicional que tiene que tomar sus decisiones, ¿sí? Si viniera aquí, estaría dependiendo de la decisión
de decisiones que tome la justicia ordinaria, que es su competente, y de decisiones que tome la JEP en este proceso del que estamos hablando. ¿Pero qué decisión debe tomar la justicia ordinaria si tiene 5.000 juicios en la ordinaria? Pero ahí hay cuestiones pendientes que ellos tienen que resolver como su juez natural. Si lo llegaran a aceptar en la JEP, no desaparece los procesos que hay contra él en la ordinaria. No, señor, no desaparecen porque somos jurisdicciones concurrentes. No. Nosotros no somos, la JEP no sobrescribe la competencia de la justicia ordinaria, sino que es complementaria de ella. Es decir, en el caso de los paramilitares no ocurre lo mismo que ocurrió con los guerrilleros. Claro, porque la jurisdicción que tiene la competencia directa sobre los paramilitares es la justicia ordinaria a través de sus tribunales, mientras que sobre la antigua guerrilla y los militares y los terceros, de manera voluntaria, la jurisdicción la tiene la JEP. Perdón, los terceros de manera voluntaria, los militares no voluntariamente. No, los militares de manera obligatoria y los antiguos miembros de la guerrilla de manera obligatoria. Entonces, vienen a la JEP. Mi pregunta final, doctor Vidal. ¿Para qué insiste Mancuso en que lo juzgue la JEP? Mire, esa es una pregunta que está vigente, porque puede haber muchas respuestas. Solo hay dos cosas que podría entrever. La primera es un poco lo que ya ha pasado, que son los aportes de verdad al país. Hay verdades que fueron comunicadas en su momento a la justicia ordinaria, pero aquí tienen un escenario distinto en la justicia especial para la paz. Esa es una posibilidad. La otra, que son mucho más pragmáticas en términos de derecho, son cuestiones que nosotros tratamos de entender y tienen una cantidad de implicaciones técnicas. Doctor Roberto Carlos Vidal, muchísimas gracias. A usted muchas gracias, Demetrio. Muy amable, doctor Vidal, presidente de la Justicia Especial para la Paz. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito para que continúen aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Los niños podrían estar protegidos por indígenas sin comunicación, dice directora de Bienestar Familiar. Momento clave en búsqueda de los menores. Siguen el rastro de nuevas huellas. Presidente Petro lanza duro ataque a la dirigencia del país y lanza advertencia. Colombia ha estado gobernada por criminales, dice el mandatario. Justicia puede tardar generaciones, afirma presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, en respuesta al presidente. 270 organizaciones de derechos humanos piden parar crisis humanitaria en Colombia. Director de la Unidad Nacional de Protección entrega pruebas de corrupción en esa dependencia. Condenas contra el Estado suman 560 billones de pesos, revela presidente de Corte Suprema. Mueren 4 personas en el barrio Las Ferias, noroccidente de Bogotá, al inhalar gas. Bloqueos envía Bogotá a La Calera. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En entrevista con Noticentro 1 CMI, la directora de Bienestar Familiar, Astrid Álvarez, reveló detalles de la operación de búsqueda de 4 menores de edad perdidos en las selvas del Guaviare tras el siniestro de una avioneta. La funcionaria indicó que los niños podrían estar protegidos por indígenas que están sin comunicación. Aseguró que están siguiendo el rastro de nuevas pistas que han dejado los pequeños. Han pasado 26 días desde que el avión tipo C-206 cayó en la selva del Guaviare. Hace 10 días fue hallado en zona boscosa y desde ese momento las autoridades han concentrado sus fuerzas en encontrar a los 4 menores indígenas que iban en la aeronave, pero que no aparecen y de los cuales hay rastros de vida. Hoy precisamente la más pequeña de ellos está cumpliendo 1 año.
Una razón más para que la Operación Esperanza siga adelante. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, le contó a este noticiero que los niños tienen posibilidades de vivir de algunos alimentos que están en la zona y que a este punto esa búsqueda está en su momento clave. El moverse en territorio selvático pues está dentro de su cultura y dentro de lo que ella sabe hacer. Usualmente ella iba a la selva con los hermanitos y podía saber qué frutos comer. La familia está muy esperanzada en eso, en que la niña sabe moverse. Y lo otro que nos da esperanza es la manera como la aeronáutica y la tropa del ejército junto con la comunidad indígena que está de buscadores ha ido encontrando rastros de cómo ellos se han movido en la selva, que había fruta y estaba en cosecha, que eso podía haber sido un factor que mantenga la sobrevivencia de los chiquitos. Una de las hipótesis es que comunidades no conectadas que habitan en la región pueden tener a los niños bajo su protección. Realmente en Colombia hay zonas donde las comunidades sobreviven muy lejos de todo lo que implica la comunicación y allá se está llegando, ¿no? Mientras se revisa esa posibilidad, un grupo de más de 200 hombres continúa las labores de búsqueda. A través de un GPS satelital se va trazando el camino de donde ya se ha buscado. Se han combinado tecnologías junto con lo militar y lo indígena y las organizaciones que vienen apoyando también la búsqueda, ¿no? Estos patrones de búsqueda ya nos dejan muy pocas posibilidades de que no los encontremos. Entonces creo que estamos en horas y en los días más críticos de esta búsqueda en la que todo lo que pueda confluir en esas múltiples realidades que están en este encuentro podrán dar resultados. En medio de las labores han encontrado pertenencias de los menores que trazarían un camino posiblemente recorrido por ellos. A partir de los hallazgos, de los pañales, los zapatos, el tetero, la tapa del tetero, el marco del celular, la huella, todo eso como que va tejiendo una ruta en la que pueden haber ido y se pueden haber movido los niños. La abuela de los niños se convirtió en la voz de la esperanza. Le habla en lengua y les pide que se queden en ciertos puntos donde encuentren cañadas, o sea, como las pistas que les han dejado los militares. La funcionaria aprovechó para aclarar por qué el presidente de la República confirmó el encuentro de los menores a través de Twitter. La bebé Cristina está dentro de nuestro servicio y nosotros hacíamos monitoreo con la familia y a la familia le cuentan y la familia nos confirma. La búsqueda continúa, la seguridad de encontrarlos está viva. Sin embargo, hoy más que nunca se necesitan recursos para continuar la operación. Esta es una de las búsquedas más extensas que se han realizado en el país. En uno de sus más duros discursos, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas a quienes ostentan el poder en Colombia y dijo que no quieren la verdad para que haya impunidad. El mandatario sentenció: hemos estado gobernados por criminales. El fuerte discurso del presidente Gustavo Petro lo pronunció en el Centro de Memoria Histórica al hacer entrega por parte de la Comisión de la Verdad del informe final del conflicto interno armado en Colombia al Archivo Nacional. Allí el jefe de Estado hizo un recuento de la violencia en el país y, según él, de los criminales que han gobernado amparados por una justicia que ha colaborado con la impunidad. Nos han gobernado criminales. Ya me imagino las consecuencias de esta palabra. Hay un ejercicio, una técnica en el relato periodístico que es fiscalizar el tono. Entonces, si el presidente dice nos han gobernado criminales, el debate no es si sobre qué criminales nos han gobernado, sino por qué el presidente dijo que nos han gobernado criminales. Cuando dijo que gobernados por criminales, el presidente aclaró, dentro de un contexto de discurso en el cual hizo referencia a las confesiones de Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Millones de personas no sintieron sensibilidad ante el hecho de que han sido gobernados por grandes criminales. Y no me refiero a todos los presidentes, porque sabemos que no es así. Ni me refiero siquiera a presidentes, es que ha habido ministros, es que ha habido magistrados, es que ha habido militares y generales y coroneles, es que ha habido grandes empresarios, etcétera, 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 que han construido el genocidio desde el poder y que lo han ocultado y que para ocultarlo han construido esto que yo llamo el sistema predeterminado de impunidad en Colombia. Y le pidió a la justicia colombiana en bloque romper la impunidad para que se conozca la verdad y no haya repetición en Colombia.
logren el coraje, tienen el apoyo del presidente de la República y estoy convencido del pueblo de Colombia para que no haya más impunidad, para que cese la impunidad, la gran impunidad. Pero si no, el jefe del Estado va a usar los mecanismos de la Corte Penal Internacional. Y a propósito de la Corte Penal Internacional, el fiscal jefe de ese tribunal llegará de visita oficial el próximo mes a Colombia. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Carlos Vidal, le respondió al presidente Gustavo Petro sobre el llamado que hizo a la justicia para que tenga en cuenta lo denunciado por Mancuso al solicitar su ingreso a la JEP. Aunque el magistrado Vidal asegura que le asiste razón al presidente Petro en su preocupación y llamado a los jueces, le respondió que los tiempos de la justicia son imperfectos, pero legítimos. El esfuerzo por entender los conflictos y por esclarecer la verdad es esfuerzo de varias generaciones, no solo de una. No con ello quiere decir que la JEP no vaya a producir resultados. La JEP ha hecho avances sustanciales en esas áreas de hallar la verdad y sancionar y establecer los responsables, pero también en eso nosotros vamos de la mano con la justicia ordinaria. Vidal asegura que el mundo aún no ha esclarecido crímenes del siglo anterior. Pienso en la investigación alemana. Todavía ellos siguen con casos abiertos sobre la Segunda Guerra Mundial. En la ex Yugoslavia o los países de la antigua Unión Soviética, a ellos se les han juntado investigaciones. El presidente de la JEP coincidió con el presidente Petro sobre la existencia de la impunidad en Colombia. No lo dice uno, no lo dice alguien, lo dice particularmente las sentencias que condenan al Estado colombiano. Por supuesto que hay un margen de impunidad muy grande y ese margen de impunidad es el desafío que tiene la rama judicial. Que pare la guerra de todos lados, pidió el padre Francisco de Rúa al hacer entrega del informe final de la Comisión de la Verdad al Archivo General de la Nación. La Comisión de la Verdad fue creada gracias al acuerdo de paz logrado entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC. Hizo parte de la justicia transicional. Su informe final consta de 2.422 cajas que equivalen a 300 metros lineales de documentos en papel o 140 terabytes de información. Allí se incluyen los 15.819 testimonios presentados por víctimas, familiares y responsables a diferentes niveles del conflicto interno armado en Colombia. Pedimos que pare la guerra de todos los lados. Pedimos que la paz esté en el centro del Estado. Pedimos una seguridad que contenga con respeto las luchas sociales y que no se introduzca señalando enemigos internos, sino recibiendo a todos como ciudadanos. Este material reposa ya en el Archivo Nacional y podrá ser consultado por el público en general. El Ejército de Liberación Nacional se atribuyó el atentado en Tibú, en norte de Santander, que dejó 3 personas muertas y 11 heridas. La más reciente acción tiene como escenario la cabecera municipal de Tibú, norte de Santander, donde el pasado 24 de mayo unidades pertenecientes al Frente de Guerra activan minado al avance al paso de una patrulla de la Policía Nacional, quien se movilizaba en vehículo de la institución, dejando como saldo 4 policías dados de baja y 5 más heridos. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, se pronunció sobre la crítica situación que se presenta en esta zona del Catatumbo. Ordenamiento dirigido hacia la realización de operaciones ofensivas. Por su parte, autoridades indígenas de Tibú anunciaron movilizaciones para el fin de semana. Nosotros estaremos movilizados el domingo 28 en el municipio de Tibú y si nos toca que ir hasta Bogotá, lo vamos a hacer. El comisionado de paz Danilo Rueda repudió el atentado del ELN en Tibú. De igual manera dijo que el hecho de que este grupo aceptara su responsabilidad sirve para el esclarecimiento de la verdad ante posteriores tribunales. Rueda aseguró también que este tipo de hechos van en contra del derecho internacional humanitario. Para el comisionado Rueda, el atentado del ELN en Tibú
mina la confianza en el proceso de paz con esta guerrilla. Desde el primer momento rechazamos los hechos. El hecho de que el ELN haya reconocido su responsabilidad es un gesto importante que debe ser esclarecido y sancionado en los escenarios judiciales que se habiliten. Es doloroso el hecho, la situación fue repudiada por nosotros, pero creemos que esto mina los escenarios de ambiente y de confianza con la delegación de paz del ELN. El comisionado dijo que están resolviendo la crisis con las disidencias de las FARC y respondió a quienes lo acusaron de romántico e incluso de guerrillero por la carta enviada a Iván Mordisco. Esa carta que yo envié a Iván Lozada simplemente expresa la política de paz del gobierno. Nosotros estamos hablando con grupos armados irregulares. Hemos exigido el acatamiento de las normas del DIH en el caso de los grupos rurales. Y eso fue lo que manifesté, pero además señalando claramente que era importante mantenerse en el escenario de diálogo. Es mi rol, es mi función. Anunció que en máximo una semana o dos se iniciará la mesa de conversaciones sociojurídicas con las bandas en Medellín. Vamos avanzando sustancialmente y en los próximos días, si logramos unos ajustes en la arquitectura y en acuerdo de los protocolos con quienes serían sus delegados y voceros, iniciaremos el espacio de conversación sociojurídica. El comisionado negó que hubiera crisis en el laboratorio de paz en Buenaventura. Más de 270 organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos y la paz piden retomar el cese bilateral del fuego con las disidencias de las FARC, pactar cese de hostilidades con el ELN y a los grupos armados cesar sus ataques contra la población civil y cesar el reclutamiento de menores. La aspiración de una paz total se encuentra amenazada. Suenan de nuevo vientos de guerra. Eso dicen las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que exigieron al gobierno nacional y a los diferentes grupos armados frenar lo que califican como crisis humanitaria. Más de 250 organizaciones sociales de todo el país seguimos haciendo un llamado para que prontamente se firme un cese al fuego bilateral con todas las organizaciones, que ojalá sea multilateral, que se respete la vida de las personas, de las comunidades. Como organizaciones de la sociedad civil expresaron su voluntad para apoyar y fortalecer los procesos de construcción de paz desde los escenarios territoriales. Augusto Rodríguez, quien es director de la Unidad Nacional de Protección, rindió una declaración juramentada ante la Fiscalía para denunciar actos de corrupción en los esquemas de protección. Durante más de 6 horas, el director de la Unidad de Protección estuvo en la Fiscalía declarando sobre actos de corrupción detectados en la entidad que dirige. Que la Fiscalía avance lo que tenga que ser. Nosotros disciplinariamente estamos trabajando y hemos también puesto las denuncias pertinentes en la Procuraduría. Tenemos que ir actualizando todo esto porque pues, es una cantidad de situaciones y de conductas irregulares. Rodríguez le entregó a la Fiscalía decenas de documentos y otras pruebas sobre irregularidades como corrupción en vehículos blindados y la presencia de criminales en la nómina de la entidad. Nosotros en realidad estamos denunciando, limpiando la entidad para poder seguir avanzando. El señor Devi ha generado unas mafias dentro de la entidad que fueron denunciadas acá y en nuestra percepción es que deben ser investigadas y ahí estamos avanzando. Entregó también audios y otras pruebas recolectadas durante 8 meses en los que documenta irregularidades en el manejo de esquemas de protección en el país. El presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo, reveló que las condenas contra el Estado suman más de 562 billones de pesos e insistió en la necesidad de avanzar en la conciliación. 25 reformas tributarias necesitaría el Estado para pagar las condenas judiciales. La billonaria cifra la reveló este viernes el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Revisé el día de ayer las cifras. Y hoy estamos debiendo 562 billones de pesos, 322.000 procesos judiciales. Los presidentes de las altas cortes coinciden en que no se puede seguir endeudando al Estado y la conciliación debe ser el camino. Hay miedo de conciliar y ese miedo de conciliar pasa a veces por el comportamiento del órgano de control. En Bogotá, por ejemplo, hay 11.813 procesos judiciales, de los cuales apenas 600 están por conciliación. A 637 solo vamos, dicen los números, a conciliar un 8%. Las declaraciones se entregaron en medio de un foro sobre la defensa del distrito y su patrimonio, convocado por la Secretaría Jurídica.
En un comunicado, el saliente Contralor General Carlos Hernán Rodríguez anticipó que emprenderá una cruzada jurídica para que se reconsidere la decisión que lo sacó del cargo. El Contralor advirtió que acatará el fallo del Consejo de Estado que tumbó su elección, pero anunció en un párrafo entre líneas que acudirá a instancias judiciales para refutar el fallo. Sin el ánimo de obstruir o alterar el buen funcionamiento de las instituciones, pero en consonancia con los preceptos del Estado Social y Democrático de Derecho que adoptó el Constituyente, así como la ley y la jurisprudencia de las altas cortes, estimo pertinente como ciudadano transitar los caminos que permitan la reconsideración de aquellos aspectos que propiciaron el resuelve del Honorable Consejo de Estado. En el occidente de Bogotá, 4 personas de una misma familia perdieron la vida por inhalación de gases. Entre las víctimas hay una niña de 3 años. Salomé Rebolledo, de 3 años de edad, Esther Rebolledo, de 24 años, José Amaya, de 46 años, y su pareja son las víctimas de esta tragedia que se presentó en el sector de las ferias en el occidente de Bogotá. Se encuentra al interior de un inmueble 4 personas tendidas en el piso. Las autoridades fueron alertadas por el olor a gas. Producto, al parecer, de que la familia dejó encima de la estufa un caldero, el cual estaba en proceso de cocción. Dijo, ¿no tiene una olla para hacer un sancocho? Le dije, sí, una olla grande, para que la presté. Y del resto, yo no les volví a ver. La familia era arrendataria de esta propiedad y venían de la ciudad de Santa Marta. Llegaron hace 6 meses. Las mujeres están liderando la creación de empresas en Colombia. El 62% de las compañías creadas en el último año son emprendimientos de mujeres, según Confecámaras. De acuerdo con este informe, 143.466 empresas de personas naturales son iniciativas lideradas por mujeres. En el 2022, las empresas lideradas por mujeres generaron más de 92.000 puestos de trabajo. Los sectores donde las mujeres crean empresas, de acuerdo con el informe de Confecámaras, son comercio al por mayor y al por menor, alojamiento, servicios de comida e industria manufacturera. De otro lado, un informe de la ONG Core Woman señala que existen menos empresas de mujeres, sobre todo de personas jurídicas. La brecha es de 1 a 5 en empresas con personería jurídica, que tienden a ser más grandes que las de personas naturales. Y en este punto coincide con Confecámaras. Dice que las empresas de mujeres participan más como persona natural que como persona jurídica. El exministro de Defensa, Diego Molano, denunció ante la Corte Suprema a la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, asegurando que ella incurre en injurias y calumnias y pone en peligro su vida. Pero la congresista le replicó, invitándolo a que asuma las responsabilidades políticas y penales por los excesos que cometió la fuerza pública bajo su mando. La senadora María José Pizarro, en respuesta a la demanda que le instauró el exministro Diego Molano, aseguró hoy que todo lo que ha dicho sobre él lo dijo en el marco de los debates de control político en el Congreso. Estoy dispuesta a atender cualquier requerimiento de la justicia. Estoy hablando con la tranquilidad porque, digamos, los debates que yo realicé fueron debates públicos de cara a la ciudadanía. Y actué digamos, firme y en relación con mis convicciones. Ahora, el ministro Molano está en campaña. Esa también es una realidad. El exministro Molano afirmó que la denunció ante la Corte porque se siente víctima de una política que él llama de odios, mentiras y difamaciones. Lo importante de este precedente jurídico es que aquí lo que queremos mandar es una señal, porque esto se hace frente a hechos que pasaron anteriormente, pero claramente le están utilizando para generar una campaña política de odio y en contra de todos aquellos que son opositores. Espero que no sea esa estrategia de correr la línea ética que ellos han usado. La senadora Pizarro y el exministro Molano confiaron en que la Corte Suprema resolverá pronto esta controversia que de las bancas del Congreso pasó ahora a los estrados judiciales. El consorcio chino a cargo de las obras del metro respondió a los reclamos por los incumplimientos en la entrega de los estudios. Dice que el proyecto se ejecuta con normalidad y que no habrá retrasos en el cronograma. El consorcio chino, que ha sido blanco de críticas por los incumplimientos en la entrega de los diseños del metro, además por la inasistencia a las citaciones en el Congreso, se pronunció este viernes a través de un comunicado. El proyecto de la primera línea del metro de Bogotá se desarrolla con total normalidad. Metro Línea 1 seguirá avanzando para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato.
Aseguran que el incumplimiento no afectará el cronograma del proyecto y que para cumplir con el 47% de los estudios pendientes reforzaron los equipos. El cronograma de actividades dispuesto para las obras del proyecto se mantiene vigente y no debe sufrir atrasos por estas circunstancias. El metro de Bogotá sigue siendo la manzana de la discordia. Este viernes generó un nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y el exalcalde Enrique Peñalosa. Lo cierto es que hoy por hoy el metro subterráneo estaría operando en Bogotá y habría costado 14 billones y no 32 como ahora. ¿Quiénes fueron los responsables de hundir este proyecto? ¡Qué vergüenza un presidente mitómano! ¿Por qué no lo contrató usted? ¿Por qué ni siquiera abrió la licitación? Nada estaba listo, costaba demasiado. Usted y su equipo eran demasiado incompetentes. El consorcio chino entregará los estudios pendientes a finales de junio. Un juez le concedió la libertad condicional a Liliana del Carmen Campo, conocida con el alias de La Madame, quien se encontraba capturada por presunta inducción a la prostitución. Un juez decidió dejar en libertad a alias La Madame, una proxeneta que había sido capturada en el mes de julio de 2018. Liliana del Carmen Campos había sido condenada a 8 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y trata de personas. Esta mujer estaría liderando una red de prostitución de menores de edad en la ciudad de Cartagena, niñas entre los 13 y los 17 años. Estas menores eran reclutadas en zonas pobres de la ciudad amurallada. Por medio de este boleto de libertad, el juez notificó al IPEC de su libertad. A esta hora se tramita la salida de la mujer detenida en Ibagué para cumplir con la orden del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas. Poco a poco vuelve la normalidad en la vía La Calera, luego de un bloqueo que duró más de 3 horas. Un grupo de 70 personas impidió el paso de los vehículos en el sector de La Capilla, en protesta por los incumplimientos de las autoridades en la adecuación de la vía, además por el valor del peaje hacia y desde el vecino municipio. Rusia advirtió sobre la posibilidad de un ataque nuclear preventivo. Estados Unidos extendió el plazo límite para llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El vicepresidente del Consejo Nacional de Seguridad de Rusia advirtió que su país lanzaría un ataque nuclear preventivo en caso de que Ucrania reciba armas nucleares por parte de los países de la OTAN. A su vez, el ministro de Defensa ruso afirmó que la nación no transfiere armadura atómica a la República de Bielorrusia. El gobierno estadounidense da un poco más de tiempo para la negociación del techo de deuda, que sigue estancada a pesar de los pañitos de agua tibia de Biden y los republicanos. Por su parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, informó que para evitar la suspensión de pagos, el límite máximo de deuda se extiende hasta el próximo 5 de junio. Una persona abrió la puerta de emergencia en un avión en Corea del Sur. Aunque algunos pasajeros intentaron detenerlo, todas sus intenciones fueron en vano. El suceso provocó una ráfaga de aire dentro de la cabina que dejó heridas a 12 personas. El pasajero fue detenido por la policía del aeropuerto bajo la sospecha de violar la ley de seguridad del avión. Una mujer fue asesinada en el sur de Bolívar por negarse a pagar una extorsión. Los delincuentes habían sido grabados por la propia víctima. El asesinato de Juliet Rocío Fuentes, de 40 años de edad, ocurrió en una droguería de su propiedad en el municipio de Cimitir, sur de Bolívar, hasta donde llegaron 2 sujetos y la atacaron a tiros. Ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien nos ayude a esclarecer el caso de Juliet Rocío Fuentes. Pues le hacemos un llamado al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, para que nos refuercen el pie de fuerza en el sur de Bolívar. Al parecer, la mujer, de profesión enfermera y esposa de un reconocido médico, la asesinaron por negarse a pagar una extorsión que le exigía un grupo ilegal, tal como quedó registrado en este video. Ya no puede ser eso, hace cuento así. No hay una absurda. Carajo. Que uno tiene que creer que aparezca de la nada a decirle esas cosas a uno. No. Sí, viene de la nada, porque es que yo no conozco en Colombia ninguna empresa que de pronto venga uno a pedirle o qué. Imagínate, bueno, si son organizaciones y tienen años, trabajen para que consigan de dónde, porque imagínate, trabajen para que consigan de dónde. Las autoridades investigan para determinar qué grupo organizado asesinó a la reconocida comerciante de ese municipio en el sur de Bolívar. En la zona hacen presencia el Clan del Golfo y el ELN. Las autoridades capturaron en Bogotá a un joven de 21 años acusado de por lo menos 5 homicidios de personas de la comunidad LGTBIQ+.
Fueron más de 6 meses de investigación para capturar al responsable de la muerte de 5 personas, todas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, en menos de un año. Este joven fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y alteración y ocultamiento de elementos materiales de prueba y evidencia física. El joven de 21 años frecuentaba establecimientos como bares y seleccionaba a sus víctimas, ganando su confianza y estableciendo vínculos para después intimidarlos y agredirlos hasta ocasionarles la muerte. En este momento las autoridades ya capturaron al sujeto. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló que la compañía Tigo Une atraviesa una grave crisis económica. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció que la compañía Tigo Une está en su peor momento y reveló en cifras las pérdidas de los últimos 4 años. 2020, pérdidas de 200.000 millones de Tigo Une administrado por Millicom. 2021, 500.000 millones de pérdidas. 2022, 500.000 millones de pérdidas. Y hoy están avanzando en pérdidas que se acercan a los 70.000 millones de pesos mensuales. Han dejado de pagar proveedores. No están pagando ni los servicios públicos a EPM. Dijo que ambas compañías tienen un patrimonio de 500.000 millones de pesos y un déficit incalculable. Confirmó que la empresa pidió una capitalización por 750.000 millones de pesos o de lo contrario, la única opción que le queda es liquidar. La empresa actualmente ofrece en varias regiones del país servicio de telefonía e internet fijo y móvil y televisión. Reunido con comunidades de Sevilla, en el Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro criticó a la dirigencia cafetera de Colombia. Dijo que acabó con el sector. Las críticas a los dirigentes cafeteros las hizo el presidente Gustavo Petro desde Sevilla Valle. Pero mientras conocemos los nombres de grandes burócratas de apellidos ilustres dirigiendo la Federación de Cafeteros, no encontramos el nombre de un campesino cafetero que esté pensionado. Yo creo que ahí sí hay una enorme injusticia. Hay que decir que me metieron los dedos en la boca ahora en la última elección por funcionarios de mi propio gobierno para continuar con la misma lógica de depredación de la economía cafetera de Colombia. Según el mandatario, la dirigencia cafetera debilitó el sector. Ya no somos ni el primero ni el segundo, creo que ya no somos ni el tercero, ya caímos al 4º lugar mundial. El gusto por el café colombiano no existe en la mayoría de los consumidores de Europa, de Asia o de América. En Sevilla Valle, el presidente Petro dialogó con la comunidad en lo que se llama Gobierno Escucha. La Corte Constitucional tumbó la ley aprobatoria del acuerdo entre Colombia y Emiratos Árabes sobre servicios aéreos. El acuerdo, que contemplaba beneficios tributarios, se cayó en la Corte por vicios de trámite. El Congreso no evaluó cuál será su impacto fiscal. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,22% a 1.100 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización del 3,6% a 3.051 pesos. La acción que más bajó fue la Preferencial Corfi Colombiana, con una pérdida del 7,1% a 11.510 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 7.495 millones de pesos, con una variación negativa del 0,11% a 26.570 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.461 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio a 4.260 pesos y la venden a 4.320 pesos. Un euro cuesta 4.829 pesos con 80 centavos.
La libra del café en Nueva York se cotizó a $1.81. El azúcar se transó en 25,41 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72.87. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77.12. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.065 pesos.